Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Sé que toqué aquí. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo están? Algo toqué aquí y veo la pantalla diferente. No sé qué es. Bueno, está bien. Ok, bueno, hoy es nuestra última clase, ¿verdad? Para finiquitar los temas del capítulo de segunda ley. Y lo que nos quedaría por ahí son tal vez un par de horas de consulta para aclarar dudas para los dos exámenes que faltan. Entonces, por ahí les envío una invitación para una hora de consulta mañana a las 5, de 5 a 7. Y, pues, si es necesario, hacemos otro el viernes. El problema que me preguntaron ayer, no lo he visto, lo tengo ahí, no lo he borrado para que no se me olvide, para sentarme en algún momento que pueda hacerlo. Quiero hoy hacer un problema, ¿verdad? De un ciclo donde pueda calcular todo lo que, es decir, todo lo que se puede calcular, ¿verdad? Llámese trabajo, energía, energía interna, ¿verdad? Entropía. Así que, pues, por aquí tengo un ciclo que me encontré en un libro, que no sé si estará por acá. O sea, no sé si habrá alguna versión en español, está en inglés. Pero por aquello, ¿verdad? Como ahora todo está, en internet, ¿verdad? Entonces, el libro, los autores son estos señores. Es la tercera edición. Es el problema 2267 en la página 567. El libro se llama Física Universitaria. Es un libro así como del nivel de, como un Resnick, ¿verdad? O Sears. Pero está en inglés, no he visto la versión, no he visto si hay una traducción del libro. Bueno, Nunca había escuchado ese libro. Sí, se llama University Physics y los autores son estos señores, Olson y Pasakov. Este libro es la tercera edición. Yo lo conseguí porque fui a estudiar afuera, cuando salí, pues por ahí lo compré en un pulguero que llaman, ¿verdad? En un mercado pulgas donde tienen libros viejos, y ahí me lo encontré. Así que lo estaban regalando, ¿no? Entonces yo me aproveché de eso. Y tiene problemas bien interesantes, o sea, problemas que no aparecen así, o sea, que no son repetidos, que no son quemados, son problemas bonitos, ¿verdad? Este es uno que me parece que es un problema de eso, ¿verdad? Entonces, es un ciclo, como les dije, donde hay que calcularlo todo, y lo escogí porque aquí podemos poner en práctica todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Desde calcular variables macroscópicas a calcular cambios de entropía, de eficiencia, que fue lo que vimos ayer. Entonces voy a hacer el dibujito. Es un proceso vertical que es isocórico, uno isobárico, viene uno isotérmico y ahora viene uno adiabático. Este es el punto B, C, D, A. Este punto aquí es B0 y este es 3B0. Es el diagrama de V. Presión versus volumen. Esta ordenada es 3.4 P0 y esta ordenada es P0. Entonces, bueno, el problema lo que dice es que
un gas ideal diatómico. Es un gas diatómico. Sigue ese ciclo, ¿verdad? A través de los procesos que se describen ahí en el diagrama PU. Y entonces ellos le dan una tabla que por razones de espacio no la voy a copiar aquí, ¿verdad? Pero es una tabla en donde uno tiene que completar todo, o sea, tiene que hallar la presión, el volumen, la temperatura en cada uno de los puntos. ¿Okay? Y le dicen que la temperatura en el punto A es de 0. ¿Okay? O sea, las tres coordenadas P, V y T son conocidas en A. P0, V0, T0. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, le dice que encuentre. Vamos a ponerlo aquí. Era llenar la tabla, ¿verdad? Ellos lo que le dicen es llene la tabla, pero aquí, como por razones de espacio, no lo hacemos. Entonces, hay que encontrar la presión, el volumen, la temperatura en los demás puntos. En los demás puntos. O sea, B, en C, en D. Y la parte B se dice que halle el trabajo, el calor, el cambio de la energía interna y el cambio de la entropía en cada proceso. La parte C, que calcule la eficiencia de la máquina y que calcule la eficiencia de la máquina. Y algo le falta a ese ciclo, que no lo he puesto, que no me han dicho. ¿Qué le falta a ese ciclo? Porque sin eso no se puede hacer. Véanlo bien, ¿qué falta? Las flechas. Es que las flechas, sí, por supuesto, las flechas. Y el problema le dice ya, esto está hacia abajo. Y que esto es isotérmico. Ya se lo dice, ¿verdad? Tenemos que comprobarlo, porque si realmente esto es isotérmico, ¿qué debería suceder? Que la temperatura en B tiene que ser igual a la temperatura en C. ¿De acuerdo? Este proceso es isobárico y este otro proceso es isocórico. Y recuerden que esto es un proceso reversible, porque lo llevamos a través de un ciclo, ¿verdad? Para poder estudiar el comportamiento, el funcionamiento, mejor dicho, de un motor, ¿verdad? ¿Sí? Si no me equivoco, este ciclo es el ciclo de operación de un motor de combustión externa. Pero sí, me parece que era el ciclo de un motor de combustión externa. Bueno, de todos modos, en el libro de Termo hay un capítulo de ciclos dedicado a eso. Son un montón de ciclos, ¿no? Son muchos. Entonces, ahí le va explicando para qué sirve cada ciclo. Bueno, entonces, vamos a ver. Yo voy a ir en el orden, digamos, voy a ir a B. O sea, lo que voy a hacer es calcular la temperatura. ¿Cómo la puedo calcular la temperatura en B? Vean que el proceso de A a B es isocórico, ¿verdad? Por lo tanto, el volumen es constante, ¿verdad? Por lo tanto, aquí yo puedo utilizar esta ecuación. Presión en B, ¿verdad? Temperatura en B es igual a la presión en A, temperatura en A. Y la presión en B es 3.4 P0. La temperatura en B es la que no conozco. Y la presión en A es P0 y la temperatura en A es T0. Ve que de aquí se pueden cancelar los P0 y de aquí despejo el TV. El TV a mí me dio 3.4 T0. Entonces, si ustedes quieren, hagan una tabla, ¿verdad? Cosa de que le queden los datos. No sé si quieren hacerla ahí mismo.
Yo lo que haría es una tabla para coordenadas. O sea, pondría así. Voy a hacerla y la borro. O sea, yo pondría así A, B, C, D. Si quieren la hacen de una vez y yo me espero para que la hagan. Y entonces aquí sería presión, volumen y temperatura. Porque voy a tener que borrar. O sea, el problema es largo. Entonces voy a tener que borrar y la idea es que cuando vamos calculando, que usted ya vaya llenando el tabla. Entonces vea que estos primeros tres datos se los dan primero. E0, E0, E0. Ahora ya calculé la temperatura en B. Entonces sería aquí 3.4 T0. ¿Ok? Y poner lo que falta. Ahora falta aquí 3.4 P0, pero me falta el volumen en B. Ah, no, sí lo tengo. Es B0 también, ¿verdad? ¿Okay? Y así voy a ir con las demás, ¿verdad? Ahora vamos a ir a calcular. Ahora yo voy a calcular el volumen en C. Voy a calcular este de aquí. Y luego calculo la presión en C. Profe, ¿por qué el volumen en B era V0? En B sube 0, porque de ahí es este punto. Ah, sí, ya lo vi. Ya lo vi. Yo lo que pasa es que no los veo a ustedes, o sea, solo veo la pantalla. Es decir, no sé qué toqué ahí. Para ver, vista, galería, no sé qué será la cosa. Ya, ahora sí. Ya lo volví a poner como, ustedes si me ven bien, ¿verdad? Normal. Okay. Entonces vamos ahora a calcular esto. Entonces voy a borrar la tabla, porque si no, no me da chance de hacer nada. Entonces, esa es la primera tabla que tienen que tener ahí. Entonces, cosa de que hacemos el cálculo, usted va y lo anota. ¿Okay? Bueno, voy a borrar. Y de hecho, para efectos del ciclo, que va a venir un ciclo en el problema, en el examen, es bueno hacer una tabla, porque usted no deja nada botado. Porque después, más adelante, necesita esas coordenadas, ¿verdad? Bien, entonces vamos ahora a calcular la temperatura en B. Estuvo fácil, ¿verdad? Vamos ahora a calcular. Bueno, la temperatura en C ya la tengo también, ¿verdad? Porque ya calculé la temperatura en B y dice que es un proceso isotérmico. Quiere decir que la temperatura en C también es 3.4 de C. Ya esa la tengo, la pueden anotar ahí en la casilla correspondiente. ¿Verdad? No, una pregunta. Digamos, si no hubieran dicho que ese proceso es isotérmico, digamos, ¿hay alguna forma, por la forma de la gráfica se puede saber o tienen que decirlo? Bien, por la forma de la gráfica sería que aquí nos damos cuenta porque esta curva tiene más caliente que esta, ¿no? Entonces sabemos que este es el adiabático y este es el isotérmico. Pero no hace falta que se lo hubieran dicho, ¿verdad? Sí, bueno, el isotérmico no hace falta que se lo digan, porque igual uno lo hubiera calculado, o sea, se hubiera dado cuenta que esa temperatura, es decir, yo la puedo calcular, ¿verdad? Déjeme ver si le estoy diciendo, si lo estoy bateando. No, yo creo que se lo tienen que decir mejor, porque si no, no hay forma, ¿verdad? Es decir, no hay forma de inferir eso. Sí, salvo que usted haga el trayecto de D a C. O sea, que calcule la temperatura en el trayecto de C a D. Ahora lo podemos hacer. Y en el proceso adiabático le tendría que dar que la temperatura en C tiene que ser 3.4 T. Pues ahí uno ya se da cuenta que es un proceso isotérmico sin que se lo diga. Está bien, profe. Gracias. Ok, ahorita lo hacemos, si nos da tiempo. Ok, yo quiero calcular el volumen en C. El volumen en C está un poquillo más complicado. Si alguien encuentra otra forma más fácil, me cuenta, me pasa el chisme para aprender también. Pero digamos, para yo poder calcular el volumen en C, yo lo planteé así.
yo cogí el trayecto isotérmico, PB, VB, es igual a PC, VC. Y ahora agarro el adiabático, que sería PC, VC, a la gamma, es igual a PD, VD, a la gamma. Este es el trayecto PC, y este es el trayecto CD. ¿Okay? Entonces, a esta ecuación yo le llamé 1 y a esta le llamé 2. Y ahora lo que hice fue que dividí 2 entre 1. Porque, es decir, una sola ecuación de estas tendría 2 incógnitas. No la puedo resolver. Entonces, yo lo que hice fue que junté los dos tramos, el isotérmico y el adiabático. Por eso les digo, si encuentran otra forma de hacerlo, me cuentan, ¿verdad? Entonces yo dividí 2 entre 1. Bueno, entonces me queda PC, VC a la gamma, dividido entre PC, VC. Y aquí me queda este lado PD, VD a la gamma, dividido entre esto, entre PC, VC. Y aquí lo puse mal, aquí es PB, así. Bien. O sea, dividí, los acomodé convenientemente, ¿no? Para dividir esto entre eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que se cancele PC, ¿verdad? Está bien. Y de ahí despejo el volumen en D. Digo, el volumen en C. El volumen en C sería volumen en C elevado a la gamma menos 1. Es igual a B0, 3B0 a la gamma, dividido entre 3.4 B0 por B0. O sea, lo que hice fue que cancelé estos, ¿verdad? Y pasé estas presiones para acá, que es lo que tengo aquí, ¿verdad? Ahí. ¿Podría repetir eso último, profe? Sí, aquí lo que hice fue que despejé, o sea, vea que esto aquí es VC a la gamma menos 1. Eso sí está claro, ¿verdad? Y aquí es PD, VD a la gamma entre, déjame ver si hay alguien que está esperando ahí que lo acepte. No. Y aquí es PD, VD a la gamma entre PD, VD. Sí, ¿verdad? PD. Entonces, comparando, ¿verdad? La presión en D, ¿quién es? P0. ¿Quién es el volumen en D? 3B0. 3B0 a la gamma. ¿Quién es la presión en B? Es 3.4 P0. ¿Y quién es el volumen en B? Es B0. Pues aquí cancelo P0, P0. Y esto me va a quedar así. VC a la gamma menos 1 es igual a 3 a la gamma. V0 a la gamma. Dividido entre 3.4 V0. Y ahora lo que hago es que elevo en ambos lados a la 1 entre gamma menos 1. Y voy para arriba porque ya no me da chance. O sea, yo lo que quiero saber es si usando un solo trayecto, si usando solamente el trayecto de C a D o de B a C, uno solo, puedo encontrar la VC. Eso es lo que quiero que ustedes vean, a ver si se puede. Yo junté los dos trayectos. Entonces, haciendo esto aquí, lo que me queda es esto. VC es igual a 3 elevado a la 1.4 dividido entre 3.4 y todo eso elevado a la 1 entre 1.4 menos 1 por B0.
Y esto es un numerito, ¿verdad? Si ese numerito lo hacemos en la calculadora, a mí me dio 2.2 P0. Y ese es el volumen en C, 2.2 P0. Y vean que tiene sentido, ¿ah? Porque es un valor que está entre 1 y 3, ¿verdad? O sea, 1 es menor que 2.2, menor que 3. Ahí. Hasta ahí hay alguna duda. Entonces ya tenemos el volumen en C para que lo anoten ahí en la tabla. Ahí, ¿hay alguna duda? Entonces, voy a borrar por aquí. Entonces, como ya tengo el volumen en C, lo que quiero calcular ahora es la presión en C. Pues para la presión en C ya puedo usar cualquiera de los dos trayectos. ¿Verdad? Yo usé el isotérmico. Ya yo sé que PB por VB es igual a PC por VC. Y de aquí despejo la PC. La PC me da a mí 1.5 PC. ¿Verdad? O podría complicarme y usar el trayecto adiabático. Pues en el trayecto adiabático tengo dos ecuaciones. Tengo esta. PC por VC a la gamma menos 1 es igual a TD por VD a la gamma menos 1. Y de aquí yo podría calcular el TC, a ver si es cierto que es 3.4 TC. Eso me ayudaría a verificar que sí, que este trayecto es isotérmico, si no me lo dijeron, que fue lo que alguien me preguntó ahí. O sea, yo aquí asumí que esto era lo mismo porque me están diciendo que es isotérmico. Pero ¿y si no me lo hubieran dicho? ¿Qué pasa? No sé cuál es la temperatura. Entonces de ahí tengo que plantear ese sistema de ecuaciones que dice ahí para con el valor del VC y el PC devolverme a comprobar y calcular la temperatura. Bueno, vean la ganancia, por decirlo de alguna manera, que le pongan a uno esta palabrita a la par de la curva. Porque si no se la hubieran puesto, hay que hacer eso. Ya este volumen lo tengo. Este volumen lo tengo. Bueno, y la temperatura en D no la tengo, ¿verdad? No la he calculado. Habría que calcularla. Profe, antes de que borre arriba donde dice VC, ese 3 está elevado a qué, es que no veo bien. A la 1.4. 1.4. Sí, porque recuerde que es diatómico. Entonces el gamma es 7 medios de R entre 3 medios de R, entre 5 medios de R. Se cancelan los medios y las R y me queda que esto es 7 quintos. 7 quintos tiene que ser 1.4. Ok, profe, gracias. Ok. Y la otra ecuación sería esta. PC a la gamma por T a la 1 menos gamma es igual a PT a la gamma por TD a la gamma, a la 1 menos gamma. Y esta me permitiría calcular el PC y ver si me da 1.5 PC. Entonces aquí está, digamos, la otra forma de llegar a esas variables, ¿verdad? De esta obtendría la temperatura en C y compruebo que es isotérmico. Y de este obtendría la presión en C y compruebo que efectivamente por esta vía me dio esto, ¿verdad? Pero me falta la temperatura en D. Entonces, ¿cómo hago para calcular la temperatura en D? Porque la necesito para estas ecuaciones, ¿verdad? Esa la puedo calcular en el tramo de DA, porque es un proceso a presión constante. Entonces, aquí es válido que VD entre temperatura o entre temperatura en D es igual a V
A entre temperatura, ¿no? La ley de, ¿cómo se llama eso? La ley de Charles, ¿verdad? Y de ahí puedo sacar la temperatura en D. La temperatura en D me da 3T0. Ya tengo el valor de la temperatura en D. Y con esto me puedo devolver aquí, meterlo aquí y meterlo aquí, ¿verdad? Para verificar a ver si es cierto que es un proceso isotérmico. Es decir, aquí si uno quiere jugar de malo, no le dice qué tipo de proceso es, ¿verdad? Entonces, ya hay que calcular cada punto, ¿verdad? Todas las coordenadas de cada punto. Pero si ya uno le dicen que es isotérmico y adiabático, ya le simplifica un poquito, ¿verdad? Porque ya uno no está obligado a calcular esta temperatura. Este problema está bonito, ¿verdad? Tiene su toque. No es un ciclo así de esos de los que se repiten, ¿verdad? En exámenes. Ok, entonces, ¿qué me falta? Ya todo lo tengo, ¿verdad? Ya tengo todas las variables, o sea, ya tengo esto, ya respondí esta parte. Ya tengo todas las variables, las coordenadas termodinámicas, las variables macroscópicas a cada punto. Ok, entonces ya con eso vamos a seguir. Ahora vamos a las variables de estado. En este caso son la energía interna, la entropía y esas diferenciales inexactas que se llaman calor y trabajo. Entonces voy a borrar aquí. Me deja lo último que hice de día. Ah, es que eso no lo he copiado un profe. Ahí. Yo me espero y borro todo. Yo me aviso. Bueno, está bien. Este problema es largo. No podemos correr ahí para hacerlo. ¿Se dieron cuenta de la fecha de hoy? Y el 22 del 02 del 22. No, hace mucho que no estoy pendiente de la fecha ya. Hoy es 22 de febrero. Febrero es mes 2, año 22. 22, 02, 22. Ajá, que creo que si le pone el 2022, le queda, ¿Cómo dice? que si le pone como 2022 el año, le queda igual para los dos lados. Sí, dice este 2022. Le quedan al revés. Bueno, no al revés, pero sí, ¿verdad? Es un día que habrá que esperar hasta el otro año, el 23 de marzo del 2023. Bueno, entonces, borro ya. Yo terminé. Sí, yo terminé. Okay. Bueno, entonces voy a borrar por aquí. Entonces, vamos ahora a calcular, vamos al trayecto de AB, para seguir el orden, ¿verdad? Comenzamos en A, entonces ahora vamos de AB. En AB es un proceso isocórico, por lo tanto el volumen es constante. Y el trabajo en el trayecto AB es 0, de una vez, ¿verdad? O sea, no hay que justificar mucho. Ya sabemos que si es isocórico es 0. Ahora, ¿qué pasa con el calor en el trayecto AB? Bueno, es un proceso a volumen constante, entonces es un NSV delta T. Y aquí sería N, bueno, que el N no nos lo dieron, ¿verdad? Explícitamente no nos dan el valor de la cantidad de sustancia, pero nos están diciendo que en este punto tengo las tres variables, ¿verdad? Quiere decir que realmente el N es P0, P0, RT0, multiplicado por el CV, es diatómico. Entonces aquí serían 5 medios de R. Y las temperaturas, el delta T, ¿cuál sería? La temperatura en B menos en A. Que si ustedes ven la tabla, tiene que ser 3.4 T0 menos T0. Y simplificando eso, me da que el QAB
es 6P0 más 6P0 B0. Vean que es positivo. Es decir, que en el trayecto isocórico, ¿qué pasa con el gas? Se calienta. Corre calor. Bueno, ya tengo el calor y ahora calculo el cambio de energía interna. Cambio de energía interna es 6P0, B0 menos el trabajo es 0. Ya que estoy usando el convenio Q menos W, ¿no? Es el convenio de Libra. Entonces ya tengo también la energía interna. Digo, el cambio de energía interna. Sería lo mismo, ¿verdad? Es también 6P0 es 0. ¿Y qué me falta? El cambio de entropía. En el trayecto AB es un NSV, logaritmo natural de temperatura en B entre temperatura en A. Entonces aquí otra vez vuelve a ser P0, E0, P0, R por 5 medios de R por el logaritmo natural de 3.4 T0 entre T0. Se cancelan los T0, se cancelan las R's y tengo el cambio de entropía y nave. Se cambia de entropía en medio más 3.1. Ya que está dando positivo, ¿no? ¿Qué me está diciendo eso? El sistema se está desordenando. Y es cierto, le está entrando calor. ¿De acuerdo? El gas está absorbiendo calor del entorno. ¿Verdad? Al absorber calor, ¿qué nos dice la teoría cinética? Las moléculas empiezan a moverse mucho más rápido, ¿verdad? Hay más colisiones entre ellas y con las paredes. Aumenta la energía cinética gravitacional. Entonces sí, estamos de acuerdo, ya estamos bien. Tiene que haber un aumento de entropía. O sea, el sistema, en ese trayecto, el gas tiende a desordenarse. Y toda la configuración del gas se debe al calor. Lo que estamos viendo aquí. Porque no se hace trabajo. Entonces, bueno, aquí hay que hacer una tabla otra vez. Si quieren hacer una tabla así, digamos, y ponen los trayectos así. AB, BC, se me olvidó decirles que lo hicieran antes. CD. ¿Ya? Hacen una tabla así con trayectorias. Y aquí ponen la Q, ¿ya? El W, el delta U, el delta S. ¿Sí? Ya sabemos que si el problema lo hicimos bien, cuando uno totaliza esta columna, ¿cuánto le tiene que dar? 0, ¿no? Y cuando totaliza esta otra columna, le tiene que dar 0. Esa es la prueba, digamos, de que el problema se hizo bien. ¿Okay? Bueno. Entonces, bueno, no sé si quieren copiar eso. Voy borrando arriba. Yo ya lo copié, no sé los demás. Borrando arriba. Entonces, vamos al trayecto BC, que es el isotérmico. En el BC, la temperatura es constante, ¿verdad? Por lo tanto, la energía interna únicamente es función de la temperatura y al ser así, el cambio de la energía interna de BAC es 0. Ya está, ya con eso lo justificó. Entonces, en el trayecto isotérmico, el QVC es igual
al WC. Y el WC, ¿cómo lo calculo? Es un nRT, logaritmo natural de volumen final, que es el volumen en C, entre el volumen en P. ¿Okay? Y vean que este trabajo es positivo. Probablemente un menos, ¿verdad? O sea, podría dar negativo. Lo que me refiero es que la integral no tiene el negativo adelante, ¿verdad? Porque estamos usando el convenio U menos W. ¿Verdad? Entonces ahí es sustituir otra vez, ¿verdad? Lo que es el N, el R, el T. Y pues eso va a quedar así. Simplificando, ¿verdad? E0 es 0 por 3.4 por el logaritmo natural de 2.2. Y ahí me queda que el BC es negativo, me da 2.686 P0 es. Y ahí tengo el trabajo en este tramo. Y pues por lo tanto el QVC también es menos 2.686 P0 es. Y el cambio de entropía, ¿qué sería? El proyecto BSI. Bueno, aquí el proyecto BSI es el Q entre T, únicamente. ¿No? Y ese Q es negativo. Entonces aquí sería 2.686 B0, B0, entre T, entre 3.436. Con eso me da menos 0.79. B0, B0, B0. Permíteme un momentito, ya vengo. Bueno, sigamos. Pues el cambio de entropía me da eso. El que habla negativo. ¿Verdad? Pues el sistema tiende a ordenarse. ¿No? Porque dijimos ayer que valores negativos del delta S, la configuración del sistema tiende a ordenarse. Pues aquí lo que está pasando es que el calor es negativo, quiere decir que aquí está saliendo. Entonces el gas tiende a, ¿qué hace? Cuando libera calor, ¿qué hace? Se enfría, ¿verdad? Y al enfriarse, disminuye la agitación térmica. O sea, las moléculas sufren menos colisiones, su velocidad es menor. ¿Okay? El sistema tiende a estabilizarse, a intentar organizarse. ¿Verdad? Ok, entonces vamos a seguir. El trayecto CD. El trayecto CD es adiabar. Por lo tanto, el
UCD es cero. O sea que aquí en este trayecto ni entra ni sale calor. Es necesario que nos digan que es adiabático. No, tampoco era necesario que lo dijeran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vemos por la figura que esta pendiente es más pronunciada que la del isotérmico. Y la otra cosa es que la temperatura en D no es la misma que la temperatura en C. Entonces ya por ahí, enseguida, podemos concluir que es un proceso adiabático. Entonces de aquí vemos que el cambio de la energía interna en CD es Q menos W es igual al negativo del W de CD. ¿Okay? ¿Y cómo calculo ese W? Bueno, hay una fórmula ahí que está en el libro, que es esta, WCD es 1 entre gamma menos 1 multiplicado por P inicial menos P final. Entonces en el trayecto CD sería 1 entre el gamma diatómico multiplicado por el P inicial, que es PC, VC menos PD. Y pues a mí me da, sustituyendo, ¿verdad? A mí me dio esto. No sé si tengo un error, pero me dio 0.75. A ver si alguien le puede hacer el cálculo, ¿verdad? Este gamma D es 1.4. Y estas son las presión y el volumen de cada punto. Entonces, por lo tanto, a mí me da que el cambio de la energía interna en el trayecto CD es el negativo del negativo de, no la cosa, es el negativo de 0.75 T0. No estoy seguro si aquí es negativo. Porque si aquí es negativo, alguien ya lo hizo, ¿no? Bueno, ahorita lo aclaramos, porque de todos modos tenemos que sumar ahora, ¿no? Entonces el cambio de entropía, que es lo que me falta en el trayecto CD, ¿cuánto sería? Cero, ¿verdad? Porque no hay calor transferido, o sea, no hay calor cedido ni transferido. Y ahí terminaría el tramo CD. Aquí yo creo que tiene que ser negativo para que el cambio de la energía me dé positivo. Así que aquí es un menos. Bueno, vamos al trayecto CD. Igual de A. Entonces en el trayecto de A, la presión es constante. Entonces el calor de A
es un NCP delta T. Aquí sería P0, P0, RT0, los 7 medios de R por el delta T, que sería T0 menos 3 T0. Vean que esto va a dar negativo, ¿eh? El calor de DA a mí me da ahí menos 7 P0 T0. Quiere decir que aquí en este trayecto el calor es igual. Entonces entra aquí, sale aquí, aquí no pasa nada, sale aquí. Este es el... ¿Cómo calculo el trabajo? Es un proceso a presión constante, ¿no? Entonces aquí el trabajo es de DA es P por delta U. Sería entonces P0 por U en A, que es B0, menos U en D, que es 3B0. Eso me va a dar que el trabajo de DA es menos 2P0B0. Y entonces el cambio en la energía interna en el trayecto de A es el Q de A menos el W de A. Pues el Q de A es menos 7P0B0, ¿verdad? Y aquí sería menos el 2P0B0. Eso me quedaría entonces menos 7 más 2. Eso sería menos 5P0B0. ¿Okay? Y el cambio en la entropía. ¿Cuál sería el cambio en la entropía en el trayecto de agua? Es un proceso a presión constante. Entonces eso viene CP de temperatura en A entre temperatura. Esto es D, ¿verdad? Sustituyendo los valores a mí me da menos 3.8 P0 entre P0. Ven que cuando es calor en trabajo siempre queda un factor por P0 B0, pero cuando es cambio de entropía tiene que haber en el denominador T0, ¿verdad? Porque recuerde que las unidades son Joule entre Kelvin. Entonces un cambio de entropía no le puede quedar solo P0 o B0, tiene que quedarle este cociente, ¿verdad? Bueno, entonces ya hicimos la parte B entonces, ¿verdad? Cuando uno llega a la parte B, debería totalizar de una vez, ¿verdad? Antes de seguir adelante, porque no sabe si llegó al cero, ¿verdad? Entonces yo saqué el delta S del ciclo, que es la sumatoria de todos los delta S, ¿verdad? Y a mí me dio 3.1 más 0.79, hay que revisar los signos. Es que yo lo hice, les voy a explicar qué pasó. Porque es que hay veces, es que yo lo hice con el convenio del tau igual Q más W. Este problema. Entonces, por eso es que tengo ahí un enredo con el signo. Pero entonces, a mí me dio 3.1, 0.79, 0, y luego me dio más menos 3.8, que fue este último. Cuando yo sumo eso, me da aproximadamente 0.09, que podemos considerar que es 0, ¿verdad? Por el asunto del redondeo de las cifras y toda esa cosa. Entonces sí estamos bien, o sea, sí está dando 0. Y el delta U del ciclo, cuando lo hago, ese sí me da un 0 cerrado, porque es 6P0, E0,
¿verdad? Más 0. El que me da 0.75 debería dar P0. No sé por qué me falta 0.25. Pero si yo le pongo el P0, B0, me da 6 menos 6, que efectivamente me da 0. O sea, debería dar un... Cuidado, estoy haciendo trampa. No es eso. O sea, aquí yo obtuve 0.75, que fue lo que calculamos ahora. Y con 0.75 da muy parecido a 0. ¿Verdad? Lo que pasa es que yo después me puse a ver el problema y en ese resultado debería dar, en lugar de 0.75, debería dar P0, B0. Y ahí sí le da cerrado el 0. Pero, es decir, no seguir dándole vuelta ahí al asunto. Ok, entonces, ya con esto yo puedo calcular la eficiencia de la máquina. ¿Dónde la hice? La eficiencia de la máquina es el trabajo neto, valor absoluto, entre barras del Q absorbido, del QH, ¿no? Eso es lo que dijimos ayer. Entonces, ¿qué es el Q neto? El Q neto es la sumatoria de los trabajos con valor absoluto, ¿verdad? ¿Y qué es el QH? Todo lo que se absorbió. ¿Qué fue lo que se absorbió? Bueno, lo que se absorbió fue el calor únicamente en AB, ¿verdad? ¿Por qué yo sé eso? Porque este me dio, este fue cedido, ¿verdad? En el trayecto isotérmico y aquí en el trayecto isobárico también es cedido. Entonces, eso no es QH, eso es QC. Es el calor que la máquina expele, ¿verdad? O despide digamos, al entorno donde está funcionando. Entonces, aquí estrictamente solamente es QAB el que hay que utilizar, ¿verdad? En otros ciclos, otro tipo de ciclo, es posible que haya más de un calor absorbido. Por ejemplo, puede haber un ciclo en donde absorbe aquí y absorbe en el trayecto isobárico. No sé, por dar un ejemplo. Entonces ahí hay que sumar los dos calores que fueron absorbidos. Pero aquí solo hay uno positivo. Entonces solo les usamos. Y la suma de los trabajos es agarrar los trabajos, así como los fuimos calculando. El AB más el W, valor absoluto del WAB, más el W que seguía, BC, más, ¿verdad? Valor absoluto entre el QAB. Y bueno, esa eficiencia de la máquina a mí me dio 0.281, que en porcentaje es 28.1. Y ahora vamos con la eficiencia de Carnot. También lo pueden hacer por aquí, ¿verdad? Es decir, también podrían hacerlo por esta otra vía. Antes de hacerlo de Carnot, ya que también pusimos esta fórmula ayer, ¿verdad? Dijimos que la eficiencia de la máquina también es 1 menos QC entre QH, ¿verdad? También se puede calcular así. Entonces, esta QC son los calores cedidos al entorno. ¿Cuáles son los cedidos? Aquí tiene que ser 1 menos valor absoluto de quién. ¿De dónde lo cedió? En el QC, ¿verdad? Más el Q de A. Entre el Q AB. Valor absoluto de todo eso. O sea, aquí no puede quedar nada negativo, porque si no se sumaría con este menos. Y me estaría diciendo que la eficiencia es mayor que 100%. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces violaríamos el enunciado KP, el enunciado de Kelvin Planck. Entonces yo lo hice por ahí también, ¿verdad? Para verificar a ver si es cierto, pues que me da lo mismo, ¿verdad? En este caso es desconfiado, ¿no? Es decir, no se confíe en un solo cálculo, sino que
intente ver si lo puede verificar por otro lado. Entonces, igual, a mí me da 0.28. Pues quiere decir que los calores sí están bien. O sea, sí están bien calculados porque de otra forma estas eficiencias no serían iguales. Bueno, y ahora vamos con la eficiencia de Carnot. Tiene que ser mayor, ¿verdad? La eficiencia de Carnot únicamente es 1 menos TC entre pH. Y aquí TC, ¿qué significado tiene? La menor temperatura. pH, la mayor. Entonces hay que ir a esa tablita donde ustedes pusieron todas las coordenadas termodinámicas y ver quién es la menor temperatura y quién es la mayor. Menos. La menor fue de 0 y la mayor es 3.4%. Cancelo los 3 ceros y me queda 1 menos 1 entre 3.4. Y haciendo eso ahí en la calculadora, me da que la eficiencia es 0.706, que es 70.6%. Miren que efectivamente la eficiencia de Carnot es mayor que la eficiencia de la máquina. Es lo que dice el teorema de Carnot, ¿no? Esta máquina está, es decir, si aquí pusiéramos una máquina de Carnot con 2 adiabáticas y 2 isotérmicas, funcionando entre los 2 depósitos a menor y mayor temperatura, esta es la eficiencia de la máquina. Y esta es la eficiencia de esta máquina. Bueno, este es un problema que pues quería hacerlo para que aquí se practica todo, ¿verdad? Ya que el ciclo tiene 4 procesos distintos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Me queda esto, ¿verdad? Revisen a ver si ustedes lo pueden obtener de otra forma, esto, ¿verdad? El volumen en C, si lo puedo calcular de alguna otra forma, que no sea teniendo que relacionar los dos trayectos, ¿verdad? El isotérmico y el adiabático. No se den en vuelta ahí a ver qué más se le puede hacer a eso. Profe, en el examen va a salir un problema como es. Ah, En el examen, ¿qué? que si va a salir un problema como este. Bueno, como este no, porque es Bueno, no, está muy loco este. está muy largo. Entonces, jamás tiene que ser algo más corto, porque si no, para 3 horas no da tiempo. Pero sí va a salir uno de ciclos. Pero si viene un ciclo, si tengo que poner un ciclo, porque eso hay que evaluarlo, porque como van para termo, ¿verdad? En termo hay un capítulo solamente de ciclos. Entonces ahí ya es más, es decir, se abordan los ciclos con más detalle, ¿verdad? Y aún así, ni tanto, porque es decir, hay que correr para ver todos los temas, pero digamos que ahí ya los hacen más algebraicos. O sea, en termo ya no hay numeritos como aquí. Aquí hay que meter numeritos, ¿verdad? Sino que en termo son algebraicos. O sea, le dan las variables y uno resuelve el problema a pura álgebra, ¿verdad? Ok, tiene que venir un ciclo, pero tiene que ser algo más corto. Tal vez un ciclo de 3 procesos, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Tenga un isocórico, un isobárico y, por ejemplo, un isotérmico o un adiabático. Algo así, ¿verdad? Para que se pueda hacer. Y no preguntarlo todo, ¿verdad? Tal vez calcule algunas cosas específicas para que no se vuelva tan largo. Bueno, vamos a seguir. Este libro tiene problemas muy bonitos, ¿verdad? En vez de lo agarran. Unos problemas ahí de colisiones buenísimos que nunca me los había encontrado en algún otro libro, ¿verdad? Y problemas de caída libre, y
problemas de, ¿cómo se llama? De conservación de la energía buenísimos. O sea, problemas finos, ¿verdad? Bien pensados. Bueno. Quería hacer un problema. Déjame ver. Otro problema de mezclas. Es decir, que se agregan cosas, como el problema este que está pendiente, que hemos hecho, que no lo he hecho. Calcular, digamos, los cambios de entropía, por ejemplo, cuando se mezclan varias sustancias, ¿verdad? Entonces, vean este problema, este es de un examen viejo. Dice que un cubo de hielo que está a 264.5 Kelvin se saca de un congelador y se coloca en un calorímetro de aluminio. Entonces, este hielo se coloca en un calorímetro de aluminio de 75 gramos, que está lleno con 300 gramos de agua. ¿Okay? Pues es un cubo de hielo y se saca del congelador, se coloca en un calorímetro. La masa del calorímetro no es despreciable, son 75 gramos. Y además en ese calorímetro hay 300 gramos de agua, que están a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Okay? La parte A del problema, bueno, le dice, falta todavía información, dice, al final, ¿verdad? Después de que se agita todo, ¿verdad? Dice, al final le sugiere cuando se logra la temperatura de equilibrio, al final se tiene una mezcla de hielo y agua, ¿verdad? En la que se ha fundido el 75% del cubo de hielo. Una mezcla, agua más hielo. Quiere decir que la temperatura de equilibrio tiene que ser 0. Y le dice que se ha fundido el 75% del cubo de hielo que se agregó. Entonces le dice parte A, calcule la masa del cubo de hielo. Calcule la masa del cubo de hielo. Parte B, el cambio de entropía del sistema. Y parte C, la masa que se requiere de agua si se desea que la temperatura final del sistema sea de 15 grados Celsius. Se le está pidiendo la masa del cubo, el cambio de entropía del sistema y la masa que se requiere de agua si se desea que la temperatura final del sistema sea 15 grados Celsius. O sea, ¿qué masa de agua hay que agregar para que el resultado de la mezcla tenga una temperatura de equilibrio de 15 grados? Vean que es una temperatura por encima de 0, ¿verdad? Quiere decir que si es por encima de 0, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes en este caso? En esta parte. Todo el hielo se fundió. Todo el hielo se fundió. Lo que hay es agua líquida. Ajá. Ok. Bueno, entonces,
Por ahí le dan algunas, los calores específicos, ¿verdad? Del hielo y del aluminio. Entonces, bueno, la parte de la suma de calor es igual a 0. Y aquí yo tengo la masa del hielo. Voy a usar la H para hielo, ¿verdad? SH por delta T del hielo más el cambio de fase del hielo, ¿verdad? Cuando se funde. Pero hay que agregarle el punto 75 de la masa del hielo por el L de fusión. Hay que meterle eso porque está diciendo que es 75%. Más la masa del aluminio por el C del aluminio por el delta T del aluminio. Más la masa del agua por el C del agua por el delta T del agua. Y esto es igual a 0. Ahí está todo, ¿verdad? Tenemos el agua a temperatura ambiente. Aquí el agua va a ceder calor, ¿verdad? Por eso parte del hielo se funde. Y también el calorímetro va a ceder calor, porque el calorímetro está también a temperatura ambiente, está a 20. Y sustituyendo esos valores ahí, saco la masa del hielo, que es lo que me están pidiendo. La masa original, ¿verdad? Vean que esto realmente es el delta M, ¿no? O sea, es lo que experimenta el cambio de fase. Pero metiéndole ese factor, yo separo estas dos cosas y ahora tengo la masa, digamos, del cubierto original. Y sustituyendo, a mí me da 0.0987. ¿Qué unidades? Kilogramos. Si lo paso a gramos, pues esto sería kilogramos o 1000 gramos, que son 3, entonces serían 987 por 10 a la menos 2 por 10 a la 3. Esto es 987 por 10 a la 1. Eso sería cuánto. Todo eso. 987. 98.7 gramos. No, sí, 98.7. Está bien, porque dice que es un cubo de hielo, ¿verdad? Por ahí anda, ¿verdad? Los de la nevera, los chiquititos, son de 50. Esos que vienen como partidos a la mitad, que la nevera los tira partidos a la mitad, ¿no? Pero cuando es entero, anda por ahí como de 100 gramos. Ok. Bueno, esa es la parte A. La parte B es el cambio de entropía del sistema. Aquí hay un aporte por cada calor que se transfiere. Entonces hay un calor debido a un cambio de temperatura, hay un calor debido a un cambio de fase y hay dos calores debido a cambio de temperatura. Entonces en total, el cambio de entropía del sistema tiene que contener 4 términos. 1, 2, 3, 4, 5. El delta S del sistema tiene que ser el delta S debido a este calor, el 1 más el delta S2 debido al cambio de fase, más el delta S3 debido al cambio de temperatura del aluminio, más el delta S4. Y calcular cada uno, ¿verdad? Voy a ponerlos por aquí. ¿Qué sería el de hielo? Debido a un cambio de temperatura, entonces sería el delta S del hielo ahí, el 1, digamos, pongámosle 1, va a ser el M del hielo, el S del hielo, por el logaritmo natural de la temperatura final del hielo entre la temperatura inicial del hielo. ¿Sí, verdad?
Aquí sería la masa, la tengo, ¿verdad? Ya la calculé. Es el 0.0987. Por el C del hielo es un dato que me dan ahí, son 2090, por el logaritmo natural. Y ahí las temperaturas, ¿cuáles serían? Vean que el hielo estaba inicialmente a 264.5. Recuerden que esas temperaturas son en Kelvin, ¿verdad? Y arriba, cuando ocurre, o sea, cuando se lleva a cero, serían 200. Y ahí tengo ese delta S, que me tiene que dar en Joule entre Kelvin. Ese me dio 6.52. Luego, el cambio de entropía del delta S1, ¿cómo lo calculo? Es un cambio de fase. Entonces es el punto 75, ¿verdad? Lo que experimenta el cambio de fase. No puede poner solo la masa, porque no toda la masa se fundió. Entonces el punto 75 multiplicado por la masa de hielo por el área de fusión dividido entre la temperatura a la que ocurre el cambio de fase, ¿verdad? Estos son 273.15. Y este L de fusión es 3.34 o 10 a la 5. Eso se lo tienen que dar para poder calcular. Este es el 2, ¿verdad? Ese me dio, si todo lo hice bien, me da 90.57. Y ahora los otros dos delta S son ¿verdad? La transferencia de calor del aluminio al hielo y la transferencia de calor del agua al hielo, que también es un MC, logaritmo natural. Entonces este sería el delta S3, es la masa del aluminio por el C del aluminio, por el logaritmo natural de la temperatura final entre la temperatura inicial. Y esa temperatura, esto lo tengo, la masa del aluminio la tengo, eran 300, hay que pasarlo a kilogramos. El C del aluminio me lo dan, es 900. Y las temperaturas de aquí, ¿cuáles son? Esta es 273, ¿no? Porque es la temperatura de equilibrio. O sea, O sea, el del aluminio no eran 75. No, el aluminio eran... Ah, sí, tiene razón. Tú sí. 75, tiene razón. Pasado kilogramos, ¿verdad? El C del aluminio es 900. Aquí serían 273, que es la temperatura de equilibrio. Y aquí sería la temperatura a la que está el aluminio, que es la temperatura del agua. 293, porque son 273 más 20. Y ese delta S3 me da menos 4.77. ¿Qué unidades? No le estoy poniendo unidades, ¿verdad? Yo le entregué. Después está el delta S4. Pues el delta S4 es el del agua. Si quiere le ponen delta S del agua, no sé, como ustedes quieran. Aquí sería entonces la masa del agua, por el C del agua, por el logaritmo natural de la temperatura de equilibrio entre la temperatura inicial del agua, ¿verdad? Ahí sí son 300, ¿no? 300 dividido entre 1000. Son kilogramos. Son 4.186 por el logaritmo natural de 273 entre la inicial del agua, que es 290.
Y ese delta S4 me da, en Joule entre Kelvin, a mí me dio menos 88.79. Bueno, negativo. Igual que esto, ¿verdad? Los primeros dos son positivos y los últimos son negativos. Y vean que el agua cuando se enfría se ordena, si lo queremos ver así, ¿no? Vean el delta S. ¿Dónde está? Negativo. Igual el calorímetro, ¿no? O sea, el efecto de echar el hielo en el calorímetro se agita, se alcanza la temperatura de equilibrio, que es 0, ¿verdad? Queda una parte de hielo sin fundir, pero usted va y toca el tazón, el calorímetro, que es de aluminio, y lo nota que ya está frío. Eso lo traducimos en este delta S negativo, ¿verdad? O sea, el calorímetro y el agua están cediendo calor. Una pregunta. Digamos, en un problema como este, no es posible que parte del agua se congele. No, porque la temperatura del agua está muy alta. Es temperatura ambiente. Necesitaríamos que, no sé, que el hielo esté a una temperatura muy, muy baja o que se le pase vapor frío de agua al sistema, que podría ser, ¿verdad? O sea, vapor no, sino, digamos, en este caso se enfría con nitrógeno líquido, nitrógeno líquido. De esa manera, posible que sí, pero ya debería que ver los datos y eso, ¿verdad? Que estén de acuerdo con la evidencia, ¿verdad? Experimental. Estos problemas uno no puede batear, no puede llegar y poner datos ahí a lo que salga, porque le puede salir un monstruo, un problema que no tenga, que los datos no tengan sentido, ¿verdad? Sí. Bueno, los sistemas biológicos, ¿verdad? Todo lo que son tejidos, lo decía ayer, ¿verdad? Crecimiento celular, crecimiento de bacterias, todo eso, hay una parte en biología que les interesa eso, de los cambios de entropía, porque por lo general todos los procesos biológicos y sistemas biológicos, su delta S aumenta, nunca disminuye. Bueno, y la parte C dice que calcule la masa que se requiere de agua si se desea que la temperatura final sea de 15 grados Celsius. O sea, es volver a plantear la suma de calores nuevamente, ¿verdad? Pero ahora poniendo la condición de que la temperatura tiene que ser 15 grados Celsius. O sea, que se tuvo que haber echado más de 300 gramos, ¿verdad? Para que se logre eso, ¿verdad? Vean que aquí en la condición inicial eran 300 gramos, pero si yo comienzo a aumentar la cantidad de masa, pues obviamente el poco hielo que tengo se va a terminar fundiendo cuando se alcanza la temperatura de equilibrio. ¿Okay? Entonces, se lo voy a plantear, es masa del hielo, C del hielo, delta T del hielo, más masa del hielo, L de fusión, más la masa del hielo. Aquí hay que meter ¿verdad? Vean que estoy metiendo aquí, porque aquí yo sé que todo el hielo se va a fundir. Entonces ahora lo que era hielo, ahora es agua líquida. Vean que aquí ahora yo estoy usando, ¿cómo se llama? El calor específico del agua. Entonces vean que el hielo no solo transfiere el calor debido a un cambio de fase, sino que lo transfiere debido a un cambio de temperatura, porque hay que llevar ese hielo, que ahora es agua, hay que llevarlo a 15. Aquí me falta más. ¿Cuál me falta? La masa del aluminio, por supuesto, por el C del aluminio, por el delta del aluminio. Más
la masa del agua, que es ahora la que está pidiendo, ¿verdad? Por el C del agua, por el delta T. Y eso sí va a ser. Entonces ahora hay 5 calores. Y de ahí despejo esta incógnita. Poniendo todos los valores, a esa masa de agua me da 1640 kilogramos. O sea, antes teníamos 300, ¿verdad? 300 por 5 son 1500, ¿verdad? O sea, más de 5 veces la cantidad que teníamos para que la temperatura de equilibrio fuera 0. Es decir, para que el hielo no quedara en la parte sin fundir. Vean que ahora cuando agrego la temperatura de equilibrio, 15 grados Celsius, pues necesito más masa para lograr que todo quede. Entonces, la mezcla final sea agua. Me perdí un toque con la suma de los calores, con los primeros. O sea, el AMH por el de fusión, ese sí, pero es que ya después vi que ese último de agua es el del agua normal que se Ese tenía, es ¿verdad? agua a 20. Ahora se va a llevar a la temperatura de equilibrio de 15. Ujú, Y el calorímetro también está a 20, se lleva a 15. ujú. Y Y ahora, las otras, ajá, las este, primeras 3. este es el hielo que se lleva de, digamos, de la temperatura a la que está a 264.5 Kelvin. Esto hay que pasarlo a Celsius. Usamos aquella conversión de que T es igual a T en Celsius más 273. Exacto, T en Celsius, que sería 264.5 menos 273. Eso sería como 10 grados aproximadamente negativo. Entonces hay que llevar el hielo más o menos de 10 grados Celsius a 0, que es este. Luego hay que fundirlo en el cambio de fase completamente, sin el factor de 0.75, porque ahora ya sabemos que al elevar la temperatura es agua líquida. Y este otro es cuando ya ese hielo ya es agua y hay que llevarlo ahora a 15, a la temperatura de equilibrio. Ok, ya entendí, profe. Gracias. Bueno, ese es un problema típico, ¿verdad? En este tema, en este capítulo, ¿verdad? Que es una mezcla y volver a calcular los cambios, o sea, el cambio de entropía del sistema. Bueno, no lo terminé, porque me estaban diciendo que cuál es el cambio de entropía del sistema. En la parte B no lo hice. En la parte B no lo hice. El cambio de entropía del sistema a mí me dio 3.53 positivo. Entonces, en procesos irreversibles, que era lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? ¿Qué dijimos? ¿Qué dice la segunda ley? En procesos irreversibles, el delta S es mayor que 0. ¿Verdad? O sea, los sistemas se desordenan inevitablemente. No hay forma de detener ese desorden o esa tendencia a desordenarse cada vez más. ¿Verdad? Y en los procesos reversibles, esto es para los irreversibles. Vean que esto es un proceso irreversible. O sea, no podemos volver a recuperar el hielo de la mezcla. ¿Verdad? Tendríamos que coger el agua, volverla a poner en una nevera para hacer otra vez el cubito de hielo. Habría que invertir energía. Entonces ya estaríamos convirtiendo el proceso irreversible en uno reversible. Entonces en procesos irreversibles el delta S es menor que 0. Y en procesos reversibles el delta S tiene dos posibilidades: que sea menor que 0, ¿verdad? O que sea constante la entropía. ¿Verdad? Pero en este caso hay que invertir energía.
para que esto se dé, o sea, para poder ver eso. ¿Okay? Entonces, lo que dicen por ahí, ¿verdad? No hay mucho gratis. Voy a borrar si no hay ninguna pregunta. El examen del jueves va a ser siempre igual, en la misma aula, en la 412, ¿verdad? Bueno, voy a hacer un problema más. De cómo calcular cambio de entropía. Yo ayer les dije que el cambio de entropía, o la entropía como tal, ¿verdad? A S, es una función de estado. Que puede ser función de la temperatura y el volumen, o la temperatura y la presión. Ok, aquí en este curso no nos interesa eso. Pero digamos, escrita así, es una función de estado. ¿Okay? Y el cambio de la entropía, que es distinto, está definido como S final. Entonces, cuando estamos calculando cambios, que es lo que nos interesa aquí en física 2, la entropía solamente, o el cambio en este caso, solamente depende del estado inicial y del estado final. Y no importa el trayecto para ir al estado final, qué trayecto haga yo. Si lo hago en línea recta, entre el estado inicial y el estado final. Siempre que conecte los dos puntos, el inicial y final, no importa qué trayectos haga yo o qué recorridos haga yo, el delta S me tiene que dar igual. O sea, que si yo voy de I a F por el trayecto 1, ¿verdad? O voy de I a F por el trayecto 2, o voy de I a F por este trayecto 3 y luego por el 4, el delta S en el trayecto 1 tiene que ser igual al delta S en el trayecto 2 y tiene que ser igual al delta S, a la suma del delta S en el trayecto 3 más el delta S en el trayecto 4. Eso es lo que quiere decir, que sea una función de estado. Mientras que yo conecte I y F, o sea, que conozca las coordenadas en I y F, el delta S me tiene que dar lo mismo. Entonces, yo quiero hacer un problema de eso ahora, para enfatizar esa parte de que se trata de una función de estado. ¿Okay?
Entonces, es un problema que le dice que, bueno, es un sistema que consta de n moles. De un gas ideal cuyo índice adiabático es gamma. Dice que sigue un proceso reversible e isobárico desde el volumen B0 hasta un volumen 3B0. Aquí es algo así, un diagrama PV. Es algo así. Ese es el trayecto que tiene del punto A al punto B. Esto es isobárico. Este problema se parece más a los problemas tipo termo, ¿verdad? Los que preguntan en termo. Entonces, vea que es algebraico, ¿verdad? Le dice un sistema que consta de n moles, de un gas ideal, cuyo índice adiabático es gamma. Vea que aquí cuando le dice que el índice adiabático es gamma, no le está especificando la naturaleza del gas. O sea, no sabemos si es monoatómico o diatómico. ¿Okay? Entonces dice que sigue un proceso reversible e isobárico desde un volumen B0 hasta un volumen 3B0. Y le dice, calcule el cambio de entropía del gas. Esa es la primera parte del problema. ¿Cómo lo haríamos aquí? ¿Cómo podríamos resolver ese delta S? Ya sabemos que un trayecto isobárico, el delta S de A a B, es igual a NCP, logaritmo natural de la temperatura en B entre la temperatura en A. Eso ya lo sabemos de lo que vimos ayer, ¿verdad? Bueno. Entonces, vean que ahora yo aquí no sé la naturaleza del gas, si no sé si es monoatómico o diatómico. Yo necesito encontrar estas temperaturas de alguna manera, porque no me las dan. Vean que lo que me dan es el, que no lo puse por cierto, esto es B0 y esto es 3B0. Ese es el área bajo la curva, ese es el trabajo que hace. Pero bueno, no nos están pidiendo el trabajo. Pero la cosa es que no me dan las temperaturas. ¿No hay? Entonces, ¿cómo hago aquí? ¿Cómo hago para calcular el delta S? Pues yo recurro a eso, a la ecuación de Mayer, Cp menos Cv es igual a R, Cp de Cv es igual a gamma. ¿Se acuerdan que era un sistema de ecuaciones? Entonces de aquí yo puedo encontrar Cv, que es R, entre gamma menos 1. Y puedo encontrar a Cp, que es gamma R, entre gamma menos 1. ¿Y para qué es? Bueno, porque yo necesito quitar este Cp de aquí. Porque no sé la naturaleza del gas. Y como es un proceso isobárico, yo sé que V entre T es una constante. Y entonces de aquí veo que V inicial entre T inicial es igual a V final entre T final. Y esto me da V0 entre T inicial es igual a 3V0 entre T final. Y hago este cociente, formo este cociente, T final entre T inicial, que sería T en B entre T en A. Y eso me da 3B0 entre B0. Cancelo los B0 y me da 3. O sea que me da factor adimensional. Quiere decir que ahora el delta S en el tramo AB, ¿qué sería? El N lo puedo poner, sí, porque me están diciendo que es un gas de N moles. Yo conocería ese valor si me dieran números. Ahora, ¿por qué cambio yo el CP? Gamma R entre gamma menos 1. Y el logaritmo natural, ¿qué me quedó? 3. Ahí está el delta S.
Vean que está completamente general. Depende de quién. El número de moles, que debe ser conocido. La R es una constante. Y el gamma, eso va a depender de si es un gas monoatómico, diatómico o poliatómico. Pero vean que el problema no le está limitando, no se lo está limitando a la naturaleza del gas, sino que le dice que ese delta S es independiente, ¿verdad? En principio, de la naturaleza de ese gas, ¿verdad? Por supuesto hay que saber el gamma, pero no es un limitante para calcular el delta S. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la parte A. ¿Sí? La parte B del problema es la parte más interesante. Ahora es donde queremos demostrar que el delta S es una función de estado, que solamente depende del estado inicial y del estado final. Entonces yo tengo que inventarme 2 trayectos, 3 trayectos, los que uno quiera, de manera de que pueda volver a calcular este delta S y obtenga lo mismo. Entonces, bueno, en este problema, ¿qué podemos hacer? Esa es la respuesta, ¿verdad? Quiere decir que cuando cojamos 2 trayectos y los juntemos, los peguemos, tengo que volver a esto. Vamos a hacerlo, voy a borrar aquí. Yo lo que hago es esto. Vuelvo a hacer el dibujo. Vuelvo a hacer el diagrama del trayecto isobárico. Y ahora voy a coger un trayecto isotérmico y uno adiabato. Y a este punto le llamo 0. Entonces voy así, ¿verdad? Voy para acá, luego para allá. O sea, puedo ir de A a B, que ya lo calculé, pero ahora puedo ir de A a C y luego ¿cómo? De C a B. Y se supone que el delta S de A a B, que ya lo calculamos, tiene que ser igual a la suma de aquí, del delta S de A a C más el delta S de BC, digo de CB, porque hay que respetar el orden de la trayectoria. Entonces ahora yo quiero demostrar que sumando estas 2 cosas obtengo el resultado que obtuve anteriormente. Es delta S a B igual a, voy a ponerlo aquí, N gamma R, gamma menos 1, logaritmo natural de 3. Eso fue lo que obtuvimos ahora, ¿verdad? Por este trayecto. Entonces ahora lo voy a hacer por aquí. Enseguida vean que el delta S se ve cuánto vale. Esto es isotérmico, esto es adiabato. Este vale 0. Entonces solo me queda este trayecto, el isotérmico. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, ¿verdad? Solo me queda calcular el AC. Entonces aplico aquello que hicimos ahora, PA, VA, en el problema del principio, ¿no? PA es igual a PC, VC, le llamo a eso 1. Y ahora hago el otro tramo, que es PC, VC a la gamma, es igual a PB, VB a la gamma. Y a esta le llamamos. Y ahora lo que hago es que divido 2 entre 1. Y voy a llegar a esto. Voy a brincar unos pasos, ¿verdad? Porque ya por ahí lo hice. Llego a esto. 3 elevado a la gamma. O sea, el exponente de 3 es gamma. De gamma menos 1. Y eso está multiplicado por B0. Entonces, en el trayecto isotérmico, el delta S es el calor, ¿verdad? Profe, ese V0
¿Está multiplicando dónde? Está multiplicando abajo. Abajo, ok. Entonces ahora voy a calcular el delta S en el trayecto así. Mira que U es igual a W. Por primera ley, ¿verdad? Y el W que es NRT, logaritmo natural del volumen final, entre el volumen inicial y T. Esas C las puedo quitar de cero. Aquí ahora me queda NR, ¿verdad? Aquí me quedó nada más logaritmo natural del V final. ¿Quién es el V final? El V final es 3 a la gamma, entre gamma menos 1, por mi Z. Entre el inicial, ¿quién es el inicial aquí? El inicial aquí es B0. Y aquí es B0. ¿Ok? Vean que este C, ¿cómo es la cosa? Este C no es este punto, ¿verdad? Esto es B0 y este C está adelante, ¿verdad? Es un trayecto isotérmico. Y para poder juntar el isotérmico con el adiabático, este punto no queda en línea con este, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, de las propiedades de los adiabáticos. Aquí cancelo el B0 y ahora vean que puedo pasar este exponente aquí abajo. Me queda NR gamma menos 1, logaritmo de que es esto mismo. Y ahí estamos demostrando que el cambio de entropía solamente depende del estado inicial y del estado final, y no de la forma del trayecto, siempre que conectemos los dos mismos estados, ¿verdad? Las dos mismas, sí, los dos mismos estados, ¿verdad? Que están definidos por 3 coordenadas cada uno. Yo podría hacer otro tipo de ciclo, porque esto realmente es un ciclo, ¿verdad? Podría generar algún otro tipo de trayectoria, o sea, ponerle más trayectos, pero sería más complicado. Es decir, habría que hacer otro sistema de ecuaciones, entre más trayectos haya. Bueno, pues yo creo que voy a terminar aquí. Creo que ya pues, con estos problemas estamos, ¿cómo se dice? Evaluando el material de ese capítulo. Bueno, practicando ese material. Así que el cuarto examen, el examen del lunes, voy a poner 5 problemas para que no, sí, para salir más rápido de la revisión. Tiene que venir un ciclo, ¿verdad? Algo como lo que hicimos al principio, una mezcla, que fue lo que hicimos ahora, ¿verdad? Calcular cambio de entropía, y algún problema de calcular eficiencia. Los otros no sé, tengo que ver. Bueno, entonces voy a quedar aquí, ¿verdad? Y nos vemos mañana a las 5 para hacer una hora de consulta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay dudas? ¿O hay alguna pregunta? No, profe. Okay. Bueno, entonces, pues nos vemos mañana. Yo les mandé ya por ahí la invitación. Hasta luego, entonces, jóvenes. Chao, profe. Bueno, profe, Profe, hasta luego. gracias. Muchas gracias. Mucho gusto, hasta luego.